Buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, ingenieros. Buenos días. Buenos días. Entonces, vamos a, bueno, esperamos que tengamos todos un buen inicio de semana. Vamos a iniciar con esta semana y continuar con el tema de los conceptos de diseño de engranes, la parte geométrica. Este punto es muy importante ya que es la base para poder hacer el cálculo de todos los demás, el cálculo por resistencia y desgaste de los engranes. Entonces, la clase pasada, creo que no sé si nos quedamos en la presentación que están ahorita viendo en pantalla para poder ya sintonizarnos y empezar la sesión del día de hoy. Les pido nuevamente a todos, por favor, sus cámaras. Somos 25 asistentes. Profesor, Sí, dígame. es que ahorita me encuentro en la escuela, no sé si bueno, por si me saca la red o algo así, me podría volver a aceptar, por favor. Ah, ok, es Juan Adrián. Sí, Sí, ¿verdad? Ah, ok, Juan. Sí, está bien. Claro que sí. gracias, profe. Bueno, pues no sé si estén viendo en pantalla la presentación, ingenieros. Sí, estamos viendo la diapositiva de paso diametral. Bueno, entonces para poder iniciar desde ahí, lo vuelvo a repetir, 25 en pantalla, de los cuales solamente estamos 20. Recuerden que ya les estoy pasando lista por cámaras, entonces pues para aquellos compañeros que no quieren encender su cámara, pues ya tienen su faltota. A excepción del compañero que anda por allá en el CIME que luego no tienen problema. Sí, dígame. Sí, Abner, porque creo que en tu caso siempre te he visto sin cámara, ¿eh? Abner siempre trae su cámara Sí, prendida. ya te ubiqué. Ok. Es el de los fondos raros. Vale, entonces, bueno, vamos a iniciar la clase. Nos quedamos en el caso del paso diametral. Recuerden que el paso diametral, estamos viendo dos definiciones, la definición matemática y la definición conceptual. Este punto se los comento y quiero recalcarlo, que es muy importante para el diseño de engranes, porque en el paso diametral se basa el principio de diseño. Entonces, aparte de que el caso del paso diametral matemáticamente está definido por el número de dientes que tiene el engrane sobre el círculo de paso, o el diámetro, perdón, del círculo de paso, entre el diámetro, que es la expresión matemática que ahorita están viendo en pantalla. Este concepto, en la realidad, ya en la definición conceptual, nos indica qué número de dientes hay en una pulgada del diámetro del círculo de paso, ¿sí? El número de dientes que hay en una pulgada del círculo de paso. Y con esto, pues, les comento que el paso diametral ya es un número, es adimensional, ¿sí? El paso diametral es un número adimensional y que pues ya está dado por la norma ACMA, ya está establecido los valores, que está dividido en dos secciones como paso grueso y paso fino. El paso grueso es todo el número que corresponda a un valor pequeño de dientes en esa pulgada de longitud del círculo de paso. Entonces, por decir el paso 1, pues nos diría que es un diente en una pulgada de longitud, que estamos hablando que un diente que sería más grande el paso 1, el diente del engrane paso 1, que un diente de un engrane paso 18, porque estaríamos hablando que en una pulgada tendrían que incluir 18 dientes, entonces se hace chiquitito el diente del engrane. El paso fino, pues ya a partir del número de 20, está indicando que es paso fino hasta el valor de 120, y son estos valores los que se tienen que manejar. Tengan mucho cuidado al usar paso fino, porque el problema de los pasos finos es que necesitamos maquinaria especializada
para diseñar ese tipo de dientes de engranes. Porque para empezar, pues traten de meter a una pulgada 20 dientes, ¿sale? Con esa referencia, que es con la definición conceptual, pues iniciamos esta clase, ¿ok? Entonces, la figura que está acá a un lado es la prueba que les estoy comentando, que a números de paso más, o sea, el número más pequeño corresponde a un número a un diente, a un tamaño de diente grande. Pero si el paso, el número es más grande, el diente se hace más pequeñito. Vean el paso 80, paso diametral 80, pues el diente es pequeñito comparándolo con un paso 4, ¿sale? Entonces, con esto iniciamos, ingenieros, con el paso diametral, se representa con la letra P mayúscula subíndice D, ¿sí? Aquí ya no es, olvídense que es potencia, ¿no? Es paso diametral, ¿sí? Y si en algún momento ustedes tienen alguna duda o al colocarlo o quieran especificar que están hablando del paso diametral, pues coloquen, así como está aquí su concepto, paso diametral con letra, y después le ponen sus siglas, ¿ok? Y bueno, para el caso de este dato, ingenieros, todas estas dimensiones, como lo mencionamos en un principio, nos vamos a apoyar de la Sociedad Americana de Diseño de Engranes, que es la AGMA, o la Asociación más bien americana para el diseño de engranes. Pues esta asociación americana utiliza sus unidades. Por tal motivo, pues sus dimensiones pues no corresponden o no se hacen compatibles con el sistema internacional para el diseño de engranes. Y el sistema internacional para el diseño de engranes se apoya en el sistema técnico, que es en milímetros, nos da sus dimensiones en los engranes. Entonces, si ustedes quieren hacer una equivalencia del sistema métrico del sistema, el sistema americano al sistema métrico, nos podemos apoyar de este concepto, que el módulo métrico es la equivalencia en el sistema internacional al paso diametral. Es su equivalencia. Vean la fórmula del paso diametral, cómo es, obsérvenla, ¿sí? Vean, es número de dientes entre el diámetro de paso. Observenla, ingenieros, porque les voy a preguntar qué diferencia ven con respecto a la del módulo métrico, que su fórmula es diámetro de paso entre el número de dientes. Vean, ¿qué notan del módulo con respecto al paso diametral? La fórmula del módulo, que ustedes ven acá arriba, esta fórmula. ¿Qué notan? ¿Está invertido? Está invertida, exactamente. Está invertida. En el módulo métrico, el módulo métrico es la inversa del paso diametral. Sin embargo, aunque sea la inversa, sus valores, nosotros no podemos de alguna manera hacer como una transformación de unidades entre estos dos sistemas. Lo que se hace es una equivalencia de valores. La equivalencia de valores quiere decir que cualquier resultado que ustedes quieran transformar del sistema, pues, americano al módulo métrico, tendremos que ajustarlo a un estándar. O sea, el resultado todavía se tendría que ajustar al estándar. Y para el caso de los módulos métricos, al igual que en los pasos diametrales, que hay paso fin y grueso y que están normalizados, los módulos métricos también están normalizados. Y son todos estos valores que aquí están, ingenieros. Vean, estos valores que les estoy poniendo aquí con la color verde son datos, pues, del sistema del módulo métrico, ¿sí? Entonces, si ustedes dicen, es que voy a diseñar un engrane con módulo .3 o módulo 8 o módulo 3 o módulo 1.5 o 1 o .8, entonces tendrán que, si ustedes quieren conocer el equivalente en el sistema americano, pues le correspondería al punto 3, le correspondería un paso diametral de 80, ¿sí? Le correspondería el equivalente a un paso 80. ¿Y cómo podemos identificar estos equivalentes? Pues hacemos su ecuación. Vean, vamos a identificar les voy a pedir que de esta fórmula despejen paso diametral. Despéjenlo.
¿sí? Lo único que queda es que paso diametral va a ser igual a 25.4 entre módulos. ¿Perdón? ¿Perdón, Ige? Ah, así es. Ahora, si nosotros queremos usar un módulo métrico de 0.3, sustituyan módulo métrico, pónganle 24.5 entre 0.3, que sería el módulo métrico, ¿cuánto nos da? Si es 24.5 entre punto 3, ¿verdad? Ajá, o sea, esta ecuación sería 81.6. 25.4 entre el módulo métrico, sería así. ¿Cuánto nos daría? 81.66. 84.6. 84.6, ¿sale? 71.6. 84.6 es este dato que estoy poniendo aquí, ¿verdad? Bueno, vean que ese 84.6 es el valor que tenemos equivalente acá en este paso diametral equivalente, ¿sale? Pero no podemos usar un engrane con ese valor. Si ustedes necesitarían un engrane en el sistema americano, tendrían que irse al paso 80, ¿sale? O sea, este dato sería el equivalente nada más. Pero si ustedes, por decir, diseñaron un engrane en el sistema americano y el piñón lo quieren diseñar en el sistema internacional, para empezar, pues es una aberración. O sea, no se puede hacer eso. Lo que se tendría que hacer más bien es hacer una equivalencia de los dos engranes ya sea al paso diametral o ya sea al módulo métrico. ¿Sí queda claro, ingenieros? Ahora, si lo quieren hacer al revés, vamos a pensar, quieren usar 80 paso diametral, ahora sí dividan 25.4 entre 80, ¿cuánto les daría su módulo para ese paso diametral? Ahora sí que utilicen la fórmula que tienen aquí. 0.3175. Exactamente, 0.3175. Si ustedes se dan cuenta, el equivalente de paso diametral 80 a módulo métrico sería 0.3175. Pero no podemos usar ese valor, tendríamos que usar 0.3. Aunque tenga centésimas, tiene que ser 0.3 cerrado. Ese es el normalizado del módulo métrico. ¿Sale? Es para que ubiquen, o sea, el valor que se utiliza como equivalencia. ¿Sale? O sea, no podemos engranar dos engranes de diferentes sistemas, pero sí podemos reemplazar los dos y colocarlos de un sistema, ya sea internacional o americano. ¿Ok? Bueno, entonces, esta es el concepto que quería yo comentarles. Creo que hasta aquí nos quedamos, ¿no, ingenieros? La clase pasada. ¿Sí nos quedamos hasta aquí? No, fue en el paso diametral. En el paso. Ah, bueno, entonces ya tenemos la equivalencia. ¿Cómo podemos hacer el equivalente a módulo métrico? Bueno, ingenieros, pues vamos vamos a continuar con la información que vamos a ver para el caso de engranes. Vean, hasta el momento ya ubican que es un diámetro de paso, ¿sí? Ya ubican que es un paso diametral. Ya deben ubicar qué es el paso circular. Acuérdense del paso circular, que es una medida, una distancia que hay entre dientes, pero adyacentes. Acuérdense de la palabra adyacente, que es el paso circular. Paso diametral es el número de dientes que hay en una pulgada del arco de paso. Ahora vamos a tomar todos los conceptos referentes al diente de los engranes. Y vamos a empezar con el primer concepto, que es el adendum o altura de la cabeza del diente. Vamos a ver físicamente dónde se encuentra el adendum, pero conceptualmente nos dice que el adendum o cabeza del diente, para empezar, se representa con la letra A mayúscula, ¿sale?
se representa con la letra, perdón, la letra A minúscula. Siempre va a ser con la letra A minúscula. El adendum, así lo vamos a representar. Y este dato dice que es la distancia radial desde el círculo de paso hasta el exterior del diente. Vean bien cómo está el concepto. Es la distancia radial que hay desde el círculo de paso hasta el exterior del diente. ¿Cómo podemos identificar físicamente este concepto? Pues nos vamos a un dibujito, ¿sale? Y vean, primero reconozcan el concepto. Adendum, altura de cabeza, representa con la A minúscula, y es una distancia radial desde el círculo de paso hasta el exterior del diente. Y al hablar de distancia radial, ingenieros, es que es un radio, ¿sale? Es una distancia que hay en un radio, para que ubiquemos. Y me voy a ir al dibujito que, pues, prácticamente les había mostrado ya en otras ocasiones. Nada más déjenme. Aquí no sé si se esté viendo es que yo aquí veo un cuadro arriba. Ah, ya se quitó. Ahí está. Entonces, ¿se acuerdan de este dibujito? Déjenme aquí borrar todo esto que pues no tiene que ver ahorita con lo que vamos a hablar, con estas cosas. Y pues tenemos este dibujito. Esto lo vimos la clase pasada. Ubicamos cuál es el diámetro de paso y cuál es el diámetro, o sea, el diámetro, el círculo de paso, ubicamos que es el círculo que es imaginario, que nunca lo vamos a ver, solamente ustedes que son ingenieros diseñadores lo van a visualizar, y este es el círculo de paso, que es un círculo que está intermedio, no es medio, acuérdense, no es un círculo medio, es un círculo intermedio entre, pues, el círculo exterior, que es el color morado, y el círculo interior, que es el color verde como agua. Entonces, estos círculos, cada uno de ellos forman un diámetro. Cada diámetro, pues, tiene su nombre. Diámetro exterior, que es del círculo exterior, diámetro interior, que es del círculo interior, y el diámetro de paso, que corresponde al círculo de paso. Pero el concepto que estamos viendo ahorita, que es el adendum o altura del diente, nos dice que es una distancia radial. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que es un radio, ¿sí? Es una distancia que va a haber como un radio. Ahorita voy a pintar un radio con respecto al círculo exterior o para que ustedes tomen o una línea que cruce un radio entre todos los círculos, ¿sale? Voy a poner una línea y esa línea, déjenme cambiarle de color porque, no, sí está bien de color azul. Es una línea que llega hasta aquí, hasta el radio del engrane. Se borra esta cosa. Esta es una distancia radial, ingeniero, ¿sale? Esta es una distancia radial, ¿sale? Hasta aquí del centro del engrane hasta, pues, ahora sí que el diámetro exterior, ¿no? Aquí, si ustedes identifican, pues puedo dibujar varios radios. Ahorita el radio que estoy dibujando es el radio que correspondería al círculo de paso. El radio del círculo de paso. Si quiero poner el radio el radio de paso, perdón, primero el radio exterior y el radio del círculo de paso quedaría hasta aquí, ¿sale? Hasta ahí sería el radio del círculo de paso, hasta acá arriba sería el radio exterior y el radio interior pues quedaría por acá abajo. ¿Vale? Esto es a lo que yo voy, es que esto es una distancia radial. ¿Y cómo decía el concepto? El adendum es una distancia radial que, ¿qué decía? Desde el círculo Desde de el círculo de paso paso hasta el exterior del diente. Exactamente, es una distancia radial que parte desde el círculo de paso. Vean, ubico el círculo de paso, aquí está, este es el radio del círculo de paso, aquí. Y dice hasta el exterior del diente. Entonces quiere decir que la distancia que hay de aquí hasta el círculo de paso, aquí le estoy poniendo con un pequeño corchete, a esto se le conoce como el adendum. Y se representa con la letra A minúscula. Este es el adendum. ¿Sale?
¿Sí se puede apreciar? ¿Ingenieros? Entonces, ubicamos una distancia radial, altura del círculo de paso hasta el exterior del diente. Vean qué tan importante es el círculo de paso. Si ustedes recuerdan, cuando leímos la información al principio, bueno, la clase pasada, pues nos decía que el círculo de paso es en donde se basan casi todos los cálculos de diseño. ¿Por qué? Porque en la parte geométrica, pues es un punto de referencia muy importante para conocer los datos del diente del engrane, ¿sale? Bueno, ese es el primer concepto que estamos viendo. Vámonos con el segundo. El segundo concepto es el dedendum, o altura del pie del engrane. El dedendum se representa con la letra B minúscula. Ambas son minúsculas, vean. No lo vayan a representar con otra letra más que esta, porque ya es una norma la que está identificando estos datos. Entonces, el dedendum, o altura del pie del engrane, se representa con la letra B minúscula y es B minúscula. No lo vayan a pensar que es la D, porque luego nos vayamos a ir con la finta de que, es que como dedendum empieza con D, pues se representa con la letra D de dedo. No, no, es con la B, ¿vale? B minúscula. Y luego dice, es la distancia radial desde el círculo de paso. Otra vez nos habla de otra distancia radial y otra vez nos habla del círculo de paso. Pero dice, desde el círculo de paso hasta el fondo del espacio del diente. El fondo del espacio del diente, entre paréntesis, aquí le vamos a poner, se le conoce como el círculo de raíz. ¿Sale? Aquí se lo estoy poniendo con paréntesis, ¿sale? Es el círculo de raíz, el fondo del espacio entre dientes. Entonces, nos dice que es la distancia radial que hay desde el círculo de paso hasta el fondo del espacio de diente o círculo de raíz. Vámonos a la figurita para identificarlo físicamente y resulta que pues ahora veo el paso diametral y dice que hasta el círculo de raíz. Entonces, pongo otro corchetito aquí que me represente hasta el círculo de raíz, que es el color verde como agua, que es el círculo de raíz, ingenieros, es donde nace el diente, o círculo interior, círculo de raíz o círculo interior, como aquí lo estamos viendo, y a esto se le conoce como el dedendum. ¿Sale? ¿Sí se aprecia? Ok, y vean, igual son distancias radiales, es un segmento de radio, no crean que es el radio completo, es un segmento del radio, nada más. Cada una de ellas es un segmento del radio. Y les quiero comentar que el por qué, aquí se van a dar cuenta del por qué les estoy indicando que el círculo de paso no es un círculo medio entre el círculo exterior e interior. Aquí nos vamos a dar cuenta por qué. Porque el adendum y el dedendum no pueden y no deben ser iguales. ¿Sí? No son iguales. Si ustedes me dicen que el círculo de paso es un círculo medio, pues me están diciendo que entonces el adendum y el dedendum son iguales en distancia, en dimensión, y pues es un error. ¿Sí? Es un error el decirlo. Por eso les digo, es un diámetro que está intermedio entre el círculo de paso y círculo de raíz. Y estos datos son diferentes. El adendum y el dedendum son diferentes. Casi por lo regular, el dedendum es mayor al adendum. ¿Sí? Es lo que va a pasar. Y pues, ¿en qué unidades nos van a dar estas dimensiones en la ACMA, ingenieros? Ingeniero Javier, Eduardo, ¿en qué unidades? ¿En qué unidades, ingenieros? ¿Ya se me escucha, profe? Sí, lo escuchamos. En pulgadas, ¿no? Porque es en Pulgadas, exactamente, en pulgadas, rápido, ¿no? En pulgadas, estamos en la ACMA. Si les dijera que
En el sistema del módulo métrico, en milímetros. No, no vayan a decir que en metros, porque ahí sí ya estamos mal. Es en el sistema técnico, más bien. Bueno, ya tenemos este concepto. Vamos con el siguiente concepto que nos está manejando pues ahora sí que el diseño de engranes. Vean que todo lo estamos viendo geométricamente. Y vámonos con el concepto de holgura radial o claro. La holgura radial o claro se representa con la letra C minúscula. Tiene que ser minúscula porque después me lo van a confundir con la letra C mayúscula y la letra C mayúscula sigue siendo distancia entre centros, ¿eh? Para eso, para que no me confundan las letras. Aquí es estricto, como ingenieros es estrictamente, la norma es estricta, ya que si le ponemos otra letra, pues ya cambió el concepto de lo que están hablando. Por eso hay que tener mucho cuidado. No vayan a pensar o pasar por alto esto, ¿sale? Y bueno, nos dice que la holgura, claro, que se representa con la letra C minúscula, nos dice que es otra vez otra distancia radial, vean, desde el centro del diente hasta el fondo del hueco entre dientes del engrane opuesto. Dice, cuando el diente es totalmente engranado, ingenieros, quiero que ahí chequen un dato importante para ir entendiendo esto, ¿sí? Vuelvo a repetir, dice, es la distancia radial desde el exterior del diente hasta el fondo del hueco entre dientes del engrane opuesto. Y con esto me voy a ir a una figurita que a lo mejor nos puede ayudar más a entender este concepto. Y pues no sé, ustedes me dicen si ya están viendo aquí unos engranes que se mueven. ¿Ya se ven? Sí, sí. Ok. Bueno, resulta, si se dan cuenta, ingenieros, primero me voy a los engranes que se mueven y luego me voy a los de al lado. Vean que de arriba para abajo el engrane de la izquierda, el diente del engrane de la izquierda, este diente se está introduciendo en el hueco del diente del engrane de la derecha, ¿sale? Al momento que se introduce, aquí en esta figura pues está un poquito representada, no se nota, pero al momento que se introduce y queda totalmente engranado, que es casi la posición, esta posición que aquí ve casi por lo regular aquí, ahí, vean, aquí llega, y ahí en este momento están perfectamente engranados. Bueno, en ese punto ahora me voy a la otra figura. Me voy a la figurita que está al lado del piñón y del engrane, que están acá al lado, y ahí nos vamos a dar cuenta, ingenieros, que vean, aquí ya está engranado, aquí está engranado este diente del piñón con el hueco del diente del engrane más grande. ¿Ya lo vieron? ¿Sí se aprecia o no? ¿Sí? Sí, profesor. Ok, vean que al estar engranados este diente del engrane del piñón con del hueco del engrane más grande, si se ven, si pueden visualizarlo, aquí está un pequeño, hasta está ensombreado, está un hueco. ¿Ya vieron el huequecito que está entre dientes? ¿Ya lo ubican? ¿Ingenieros? Sí, ingeniero. Ingeniero Edgar Pisana. Sí, ingeniero. ¿Sí lo ubica? Ok. Ese huequecito es la holgura o el claro. ¿Sale? Es la holgura o el claro. Quiere decir que cuando los dientes se engranan totalmente, pues aquí o sea, engranados totalmente, pues queda un pequeño hueco, que en esta figura no se ve, en la de movimiento, no se ve muy bien realmente, pero acá se ve el huequecito. Ese huequecito es la holgura o claro. Entonces, a esa holgura o claro nos dice que es la distancia radial desde el exterior del diente hasta el fondo del hueco de otro diente. ¿Dónde la puedo ver? Si me voy aquí a mi engrane, si ustedes analizan ahora esta figurita que les estoy mostrando, pues ahora voy a pintar un color, vamos a poner un engrane color morado. Cuando yo le pongo aquí un engrane que engrana, acá está un diente de un engrane que engrana, ingenieros, vean.
Vean, este es un diente. ¿Sale? ¿Sí lo aprecian? Bueno, este huequecito que está aquí es la holgura oclar. Este huequecito. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí se puede apreciar? Ese es el famoso holgura oclar. ¿Ok? Si lo quieren ver ahora, estos datos con un zoom, pues resulta que pues tenemos aquí la distancia de la altura de cabeza que se le conoce como adendum o como A, el dedendum como B, que es desde la raíz del diente hasta el diámetro de paso, y tenemos la holgura o claro que está en este lado, vean. Aquí está la holgura o claro, ¿sale? Es ese huequecito. Aquí no, aquí podríamos decir que no lo podemos visualizar tanto porque, pues para empezar, aquí estoy dibujando un diámetro que es imaginario, ¿no? Un círculo imaginario. Ese círculo imaginario, pues es hasta donde llega el diente del otro engrane, ¿sale? Por eso quise mostrarles la figurita, porque si yo les mostraba esta, pues van a decir, ah, pues tengo que imaginarme el canijo círculo que está allá, ¿no? Pues si ustedes engranan dos engranes y queda un huequecito entre ellos, ese se le llama holgura claro, ¿sale? ¿Sí queda claro? Ahora sí que valga la palabra. Bueno. La holgura o claro, ingeniero, se va a determinar su valor, su magnitud, que si ya se dieron cuenta que es un valor muy pequeñito, que se puede dar en décimas, centésimas o hasta en más bien en milésimas de pulgada puede llegarse a dar, ¿sí? Y se va a determinar pues haciendo una resta del dedendum menos el adendum. Es aquí donde yo les digo que imagínense que su dedendum fuera igual al adendum, no existiría holgura o claro, ¿sí? ¿Y para qué funciona esa holgura o claro? Bueno, no crean que surgió porque pues ahí pasó de repente, ¿no? Ese huequito, no. Ese huequito se diseña porque tiene una función muy importante. Una de las funciones es que entre el lubricante, a que llegue el lubricante pues a esa superficie de los dientes de los engranes y pues no se desgasten. Y la otra es que para que no se atoren los dientes de los engranes, sino quedarían muy justos y a la hora de engranar se apretarían los dos dientes de los engranes. Esa holgura ayuda a que no se aprieten, ¿sale? Los dientes de los engranes. Y pues aquí se van a dar cuenta que pues no puede, es imposible que el dedendum sea igual al adendum, porque no le pondrían entonces una holgura o claro, ¿sale? Entonces, así se calcula la resta del dedendum más el adendum y también nos podemos apoyar. Esto es geométricamente, esta fórmula, si ustedes la quieren ver de manera geométrica, pueden restar el adendum más el dedendum y pues determina la holgura o claro. Pero también nos podemos apoyar de la norma AGMA, tomando sus tablas como referencias, pero debemos tener mucho cuidado a la hora de usar la norma porque debemos saber leer las tablas. ¿Por qué? Porque esta tabla dice que es una fórmula donde podemos encontrar pues los conceptos del diente del engrane, pero solamente para un ángulo de presión de 20 grados. ¿Se acuerdan cuántos son los ángulos de presión para engranes rectos, ingenieros? ¿Cuáles son? ¿Me quieren recordar ese dato? 14.5, 20, 25. 14.5, 20, 25 son los normalizados para engranes rectos y más comunes, ¿sale? Entonces tengan mucho cuidado porque si ustedes están diseñando un engrane con otro ángulo de presión, en este caso solamente es para 20 grados. Hay que buscar la norma. Si ustedes están diseñando uno de 14.5 o de 25, pues extraer de la norma esa tabla correspondiente a ese grado y determinar su valor. Entonces, en la holgura o claro, pues también la podemos determinar si es para paso grueso. Vean, si ustedes están diseñando un engrane con paso grueso, la holgura o claro lo pueden calcular como 0.25 sobre el paso diametral. ¿Sí? ¿Sí, ingenieros? Sí, profe.
Entonces, para paso grueso, acuérdense, yo les recomiendo ahorita, bueno, de hecho, los cálculos que nosotros hagamos para los engranes que vamos a hacer aquí en clase, inclusive para los que les vaya a tocar en el examen, usen pasos gruesos, no pues pasos finos, no, porque les van a dar medidas que, pues, para empezar, pues van a tener que irse, yo creo que a Estados Unidos para fabricar el engrane, porque aquí, quién sabe si en México se los fabrique, ¿no? La verdad, yo ahí desconozco. Yo en algún momento nosotros, creo que sí les conté, hice un banco de pruebas para unas empresas, para banco de pruebas para transmisiones mecánicas, y y estuvimos buscando unos engranes. De hecho, el paso de los engranes era un paso grueso, de hecho, era más o menos como paso 8 o 9. Pero de verdad nos costó un trabajo encontrar los canijos engranes, porque el fabricarlos una nos salía muy costoso para el presupuesto que nos habían dado para la máquina, ¿no? Porque pues yo los podía diseñar, pero tenía que mandarlos a fabricar y pues todo eso me iban a cobrar. Y no eran muchos engranes, o sea, iba a necesitar más o menos, o sea, eran de diferentes tipos de engrane, podríamos decirlo así. Entonces, resulta que pues tuvimos que mejor conseguirlos en una empresa, pero nos costó trabajo, nos los consiguieron, no los directamente no fue conseguidos. Y paso fino, pues les puede pasar lo mismo. Entonces, bueno, el espaciamiento es la holgura claro se puede terminar con 0.5 del paso diametral, pero si están en el módulo métrico, en el sistema del módulo métrico, sería 0.25 multiplicado por el módulo métrico. Cualquiera de los dos datos, ingenieros, ¿sale? Ya sea en el sistema en el que estén. Entonces, de esta manera se puede determinar la holgura claro, ¿sale? Les va a dar dimensiones muy pequeñitas, bastante pequeñitas, porque pues realmente es como una tolerancia lo que ustedes están aquí determinando, ¿sale? De hecho, esto vamos a hablar de otro concepto más adelante que va en compañía del holgura claro, pero lo vamos a ver hasta el final porque se manejan también unas tablas. Bueno, vámonos con el siguiente concepto que es el diámetro exterior. Vean, el diámetro exterior, ingenieros, esto pues ya lo habíamos visto, se representa con la letra D mayúscula subíndice O. Es el diámetro exterior del engrane. Y nos dice que es el diámetro del círculo que encierra el exterior de los dientes del engrane. Ya lo ubicamos, ese ya lo hablamos la sesión pasada. Y para poderlo calcular, pues geométricamente nos dice que es igual al diámetro de paso sumado 2 veces el adendum. ¿Y cómo podemos comprobar esta fórmula? Vean, diámetro exterior es D mayúscula subíndice O, ¿sale? Exterior es igual al diámetro de paso más 2 veces el adendum, pero ¿por qué será 2 veces el adendum? Pues vámonos a la figurita otra vez. Vamos a la figura. Y me voy a esta figura, ¿sale? Dice que el diámetro exterior, primero vamos a ubicarlo, ¿no? ¿Dónde está el diámetro exterior? Es esta distancia. Ahí está. Este es el diámetro exterior. ¿Vale? Famosísimo diámetro exterior. Y nos dice que es igual al diámetro de paso, o sea, voy a ponerles con otro color el diámetro de paso, color verde. Vean desde dónde va el diámetro de paso, color verde, hasta aquí. Aquí está el diámetro de paso. ¿Sí se puede ver, ingenieros? Porque hay veces que luego por el color no lo ven. Este es el diámetro de paso, ¿sí? Pero dice que es más 2 veces el adendum. ¿Y se acuerdan cuál era el adendum? ¿Cuál era el adendum, ingenieros? Exactamente, círculo de pasos al exterior del diente. Hasta esta distancia que ahorita les voy a marcar aquí. Aquí, con este corchetito, este es el adendum. Vean,
diámetro de paso más el adendum, pero más este otro adendum que está acá abajo. ¿Ya vieron? Por eso se dice que es 2 veces el adendum. ¿Sí se aprecia, ingenieros? ¿Sí? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ingeniera Andrea, ¿sí me explicó? Sí, profesor. Ok, entonces, vean el diámetro de paso que es color verde más 2 veces el adendum. Un adendum acá arriba y otro adendum acá abajo. O sea, mitad del diente de arriba, mitad del diente de abajo. Bueno, no mitad adendum de arriba y adendum de abajo. ¿Sale? Ese es el diámetro exterior geométricamente. Entonces nos vamos con el concepto y pues comprobamos que la fórmula pues es la correcta. Si ustedes quieren calcular el diámetro exterior en función del número de dientes, a lo mejor no tienen todavía el diámetro de paso o les dio la flojera determinar el diámetro de paso y el adendo. Pero sí tienen el número de dientes y el paso diametral. Podemos calcularlo con el número de dientes más 2 sobre el paso diametral. Y si están trabajando en el sistema internacional, el sistema métrico, pues lo pueden multiplicar al módulo métrico, multiplicar el número de dientes más 2. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, sí, entonces ya van ubicando, ¿no? Geométricamente los datos, ingenieros. ¿Sí? Bueno, vámonos con el siguiente punto. Diámetro de raíz o diámetro interior también le conocemos. Nosotros lo hemos llamado como diámetro interior, pero también es el famoso diámetro de raíz. Se representa con la letra D mayúscula subíndice R, ¿sí? D mayúscula subíndice R. Y dice que también se le llama diámetro de fondo y es el diámetro que contiene el fondo del espacio de diente, ¿sí? Por eso anteriormente ya les había hablado sobre el diámetro de raíz o diámetro interior, que es el fondo del espacio, del diámetro que contiene el fondo del espacio del diente. Y dice que es la circunferencia de raíz, también así, por eso les decía circunferencia o círculo de raíz, ¿sí? Ese es el diámetro que se forma con el círculo de raíz. El diámetro de raíz también suele llamarse línea de centros. ¿Y cómo se representa o cómo se calcula o determina? Pues nos dice que es el diámetro de paso menos 2 veces, ahora vean que es 2 veces el dedendum, ¿sí? El diámetro de raíz. Y vamos a ubicarlo otra vez esto geométricamente, porque estamos hablando otra vez del diámetro de paso menos ahora 2 veces el dedendum, ¿sale? Entonces, vamos a ubicar diámetro de paso, diámetro de raíz o diámetro o círculo de raíz, o círculo interior, y pues nos vamos otra vez a la figurita. Entonces, el color verde, el diámetro en color verde es el diámetro de paso, pero nos dice que es menos 2 veces el dedendum. Y pues vamos a ubicar el dedendum, ¿cómo lo representamos? Vamos a ponerle un color, bueno, el color azul. Y el dedendum, pues es esta distancia que hay desde el círculo de paso hasta el círculo donde nace el diente, que es el círculo de raíz. El círculo de raíz es el color azul, perdón, como verde agua que está hasta acá abajo, ingenieros. Aquí donde nace el diente, este es el círculo de raíz. Esto que está aquí es el círculo de raíz. Y vean aquí están sus líneas punteadas. Vean, es el círculo interior. Esta distancia es el dedendum del círculo de paso al círculo de raíz, pero pues tiene que ser 2 veces el dedendum, porque el dedendum lo tenemos en dos, en el diente de arriba y en el diente de abajo, ¿no? Ahí está. Entonces es diámetro de paso menos 2 veces el dedendum. Es el diámetro de raíz, ¿sale? ¿Verdad? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Bueno, pues vámonos con el siguiente concepto.
Y vamos al siguiente concepto, que es la altura total del diente del engrane. Y aquí, ya conociendo el adendum y el dedendum, pues por obvias razones, nos vamos a dar cuenta que la altura total de un diente de un engrane, que también dice que se le llama profundidad total del engrane, es la distancia radial del exterior del diente del engrane. Entonces, pues matemáticamente o geométricamente lo calculamos, se representa con la letra HT, altura total, ¿sí? HT igual a, pues, al adendum más el dedendum. Entonces, si nos vamos al dibujito, la altura total del diente del engrane, pues nos dice, pues ubicamos que esa altura total del diente, pues es la distancia que hay del círculo interior hasta el círculo exterior, es esta distancia que hay de aquí, que es una distancia radial. Esta distancia, esta es la altura total, ¿sí? Que pues es igual al adendum más el dedendum. Esta es la distancia total, ¿sale? ¿Ya lo ubicamos, ingenieros? Para la distancia total, pues primero hay que reconocer el círculo exterior y el círculo de raíz o el círculo interior, ¿vale? Bueno, vámonos con el siguiente concepto. Si lo ubican entonces, ingenieros, no hay ningún problema. Ahora, si lo quieren ver desde este otro punto, desde esta otra perspectiva, pues la altura total, pues es la suma del adendum más el dedendum. Si nosotros aquí dibujamos nuestro círculo interior, pues la distancia total va a ser esta distancia desde acá hasta acá. Y esta es la altura total, ¿vale? Adendum más dedendum. Profe, ¿es la distancia de qué, perdón? Es que no alcancé a copiar el concepto. Pues es la distancia que tienes es la distancia radial desde el círculo exterior al círculo interior o círculo de raíz. ¿Sale? Sí, profe. ¿Sale? Entonces, esa es la altura total del diente del engrane, esta que está en color azul, ya lo vieron. ¿Sale? Y es la suma del adendum más el dedendum, es la distancia, la altura total del diente. ¿Ok? También se le conoce como profundidad total. ¿Por qué profundidad total? Porque si vamos al hueco del diente, pues es la altura, o sea, siguiendo la línea del círculo exterior hasta el círculo interior, pues es una profundidad total, ¿sí? Por eso también se le conoce como profundidad total. Pero vamos a llamarlo mejor como altura total, ¿sale? Para que no haya más confusiones. Y bueno, vámonos al siguiente concepto, y esta es la profundidad de trabajo. Vean la profundidad de trabajo. Si ustedes recuerdan, ingenieros, cuando dos engranes engranan, pues el diente de un engrane se introduce en el hueco del diente del otro engrane. En ese momento están engranados perfectamente los dientes, como lo vimos en las figuritas anteriormente vistas. Pero resulta que cuando se introduce un diente en el hueco del diente del otro engrane, la altura en la que se introduce el hueco del diente, pues no se introduce totalmente el diente del engrane, no se introduce todo el engrane, no se introduce totalmente. Deja un pequeño huequecito que es la famosa holgura, como ya lo vimos. Entonces, bueno, para poder conocer la profundidad de trabajo, aquí nos dice que es la distancia radial que un diente de engrane se introduce en el espacio entre dientes del engrane correspondiente. Es lo que se introduce, el diente que se introduce en el hueco del diente del otro engrane. Y como pues no es el diente completo, la profundidad de trabajo se representa con la letra HK. Es profundidad total de trabajo, HK. No la vayan a confundir con la letra HT, porque es la altura total. Y estamos hablando de la profundidad de trabajo, ¿sí? De estos conceptos.
nos dice que la profundidad de trabajo es igual, o sea, lo que el diente entra en el hueco del otro engrane, lo que entra es igual a 2 veces el adendum, o el adendum más el adendum. O sea, esa distancia se introduce 2 veces, ¿sale? Es lo que se introduce en el hueco del engrane. Ahora, ¿cómo lo podemos? O les voy a poner otra vez esta figurita que habíamos visto anteriormente, que yo voy a borrar lo que... Y pues bueno, nos vamos a dar cuenta que, bueno, en este punto, pues este diente entra en el hueco de los dientes del otro engrane. Cuando se engranan totalmente, pues nos vamos acá a la figurita que tenemos acá, y pues ya nos dimos cuenta que queda esta holgura, pero lo que está introducido, lo que está introducido en el diente del engrane se le conoce esa introducción es la altura, profundidad de trabajo. Y vean que la profundidad de trabajo, pues no estamos contemplando lo que refiere a la holgura. Ese huequecito de la holgura, pues ya no tiene que ver en la altura o profundidad más bien de trabajo. Entonces, si se dan cuenta, si nosotros de esta ecuación que está acá abajo despejamos la profundidad de trabajo, pues nos dice que es la altura total menos la holgura, ¿sí? Menos la distancia, esa holgura menos C. Por eso nos dice, o sea, de esta fórmula, por eso se las coloqué, porque de esta fórmula podemos extraer también la profundidad de trabajo, que es la altura total del diente menos ese huequecito que vimos que queda. ¿Sí se entiende? ¿Sí me explico, ingenieros? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, entonces, por eso aquí está despejada, ¿no? Aquí se las despejé. Que queda este dato. Vale, nada más aquí, pues, comentarles que es la letra, para que no haya confusión, es letra C minúscula. Es la letra C minúscula con lo que se resta, ¿sale? De este despeje. Bueno, vámonos al siguiente, que es el espesor del diente del engrane. Y el espesor del diente del engrane, pues lo vamos a representar ahora con la letra T minúscula, el espesor del diente. Y ese espesor del diente del engrane nos dice que es la longitud de arco, vean, es una longitud de arco medida en el círculo de paso. Tenemos que ubicar el círculo de paso. Acuérdense el círculo intermedio. Y dice que es una longitud o es un segmento de ese arco, ¿sí? Dice, de un lado del diente a otro, ¿sí? O sea, a otro lado del mismo diente. Entonces, vamos a identificar este valor geométrico, bueno, físicamente, y nos dice que a veces esto se le llama también espesor circular, y su valor teórico es la mitad, como aquí dice, del paso circular. La mitad del paso circular, pues, si ustedes se acuerdan del paso circular, se representa con la letra P minúscula, como aquí lo ven, sobre 2, pues es la mitad del paso circular. Y no confundan al paso circular con el paso diametral, porque también se puede obtener con el paso diametral, pero sería pi sobre 2 veces el paso diametral. ¿Sale? Entonces, este es paso circular. Para que lo ubiquen. Y el de acá es paso diametral. ¿Vale? Para que no vayan a confundir esos dos conceptos. Tienen una palabra parecida, pero no son lo mismo. Entonces, este es el espesor del diente. Vamos a ver a qué refiere. Longitud de arco medida en el círculo de paso de un lado del diente hacia el otro diente, ¿sale? Entonces dice, nos vamos a esta figurita, nuevamente, y me voy a cualquiera de los dientes. Me dice, ¿qué es la longitud de arco del círculo de paso? Ubico el círculo de paso que está en color verde, ¿sale? Círculo de paso. Vamos a tomarlo acá, que acá no hemos escrito nada. Entonces dice que es la distancia o el segmento de este círculo de paso desde un punto del diente. Estoy ubicando un diente, este diente es el que voy a tomar en cuenta,
Nos dice, desde un punto del diente a la altura del círculo de paso, al otro extremo del diente. Aquí está. Esto que está aquí, esta distancia, de aquí a acá, este arco, es el espesor del diente. ¿Sí queda claro, ingenieros? A esto se le conoce como espesor del diente. Si lo quieren ver a lo mejor en la otra figurita, pues el espesor del diente, pues igual es desde un punto, busco el círculo de paso, a la altura de este círculo de paso pinto un punto en un extremo del diente y en el otro extremo del mismo diente pinto otra línea, otra crucecita, y ese arco, esa distancia de arco, es el espesor del diente que se le conoce como T. ¿Sale? ¿Sí queda claro, ingenieros? Sí. Sí, ingeniero. Ok. Bueno, entonces ya tenemos el espesor del diente. Vámonos con el otro concepto y pues bueno, matemáticamente pues ya saben cómo lo determina. ¿Sale? Vámonos con el siguiente y es el espacio entre dientes. Ese otro concepto que prácticamente el espacio entre dientes así se le llama nada más, no tiene una letra que se le represente, simplemente espacio entre dientes y nos dice que es igual una longitud de arco, pero dice medida desde el lado derecho de un diente hasta el lado izquierdo del siguiente diente, ¿sí? Aquí al lado del siguiente diente, aquí le voy a poner diente, del siguiente diente, ¿vale? Entonces hay que entender bien esto. Es la longitud de arco, otra vez medida desde el círculo de paso, igual círculo de paso, del lado derecho de un diente hasta el lado izquierdo del siguiente diente, ¿sale? Entonces, ahorita lo vamos a ver. Nos dice que también que teóricamente es igual al espesor del diente. Se supone que este dato, esta dimensión debería ser igual al espesor del diente que acabamos de ver ahorita, ¿sí? A la letra T. Pero por razones prácticas se hace mayor y les voy a explicar por qué. Nos vamos a quedar en este concepto del espacio entre dientes. Y me voy a la figurita. El espacio entre dientes, como ahí lo veíamos, nos dice que es la distancia radial, obviamente medida desde el círculo de paso, nos dice desde un punto del diente, desde el lado derecho de un diente, ¿sí? Aquí está el lado derecho, voy a tomar en cuenta este diente y este diente de acá, estos dos dientes, el de aquí y el de acá, ¿sale? Estos dos dientes. Entonces, dice, la distancia en el círculo de paso, en el lado derecho de un diente, aquí está el lado derecho de un diente. Este puntito es el lado derecho, aquí le ponemos una crucecita, lado derecho de un diente. Hasta el lado izquierdo del siguiente diente. Este es el siguiente diente y su lado izquierdo es este a la altura del círculo de paso. ¿Ya lo ubicamos? ¿Sí? Bueno, a esa distancia, vamos a ponerlo ahora en color rojo para que ustedes lo ubiquen, a esta distancia que está aquí, a este arco que está aquí, a este arquito, a esta distancia, se le conoce como espacio entre dientes. Ese es el famoso espacio. ¿Por qué? Porque está en el hueco, vean, el hueco de los dientes de los engranes, ¿sí? Y dice que por lo regular, o sea, en cuestiones generales, o como decía, déjenme acuerdo cómo decía textualmente, dice, teóricamente es igual al espesor del diente, así dice, teóricamente, pero es teoría. Teóricamente, esa distancia tendría que ser la misma distancia que el espesor del diente, que es, acuérdense que el espesor del diente es esta distancia de aquí, acá está el espesor del diente, ¿vale? Que es la letra T. Esto es el espesor del diente. El espacio entre dientes tendría que ser igual a ese espesor del diente. Pero para razones ya prácticas, como aquí, ingenieros, va a ir introducido un diente de un engrane, vamos a ponerlo,
en color, que no se vea, bueno, que no nos afecte mucho. Creo que, a ver si es el color verde. Déjenme, parece que lo sacó el Teams a la compañera Catherine y al ingeniero Pablo. Ahí están los dos ingenieros, ya están adentro otra vez. Bueno, vean, les voy a dibujar aquí el diente del engrane que va a ir engranado a este engrane. Entonces, se supone que aquí está este diente del engrane, llega hasta aquí, hasta este punto. Acuérdense que aquí debe haber un holguro claro y luego sube. Si ubican, sí se puede apreciar, ¿no, ingenieros? El diente del engrane que estoy dibujando. Entonces, por acá, pues sigue acá el diente del engrane. Por acá nos sigue también por acá el diente del engrane, o sea, por aquí así. Y todo esto pues es el diente del engrane que está engranado, ¿sale? Vean que en este caso la distancia, ¿cómo le vamos? Llamados que me distrajeron los compañeros que iban a entrar. El espacio entre dientes, perdón. El espacio entre dientes, este espacio entre dientes, teóricamente tendría que ser igual al mismo, al espesor del engrane, del diente del engrane, teóricamente. Su dimensión tendría que ser igual al espesor del diente del engrane, pero por razones prácticas tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, entre el engrane, no lo puse con este color. Si se dan cuenta, el diente de este engrane y este otro diente del engrane, vean, aquí hay un pequeño huequecito. ¿Ya vieron el huequecito, ingenieros? Que estoy subrayando, aquí rayonando. ¿Este huequecito ya lo ubicaron? ¿Sí lo ubican? Sí, ingeniero. Sí. Se tiene que dejar ese huequecito, ingenieros, para a la hora de engranar dos dientes de engrane, se debe dejar. Ese huequecito es una tolerancia que le debemos colocar a los huecos de los dientes de los engranes, ¿sí? Solamente se coloca a los huecos. Quiere decir que este hueco de diente del engrane tendría que ser pues el ancho o el espesor del diente más estas tolerancias. ¿Sale? ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro? Entonces, bueno, con esto, pues confirmamos que el concepto que tenemos de espacio entre dientes dice que es la longitud de arco medida desde el lado derecho de un diente hasta el lado izquierdo del siguiente diente. Teóricamente es igual al espesor del diente, pero por razones prácticas se hace mayor. Esto es importante. Y mayor por dejar esa tolerancia. ¿Sale? Bueno, vámonos al siguiente concepto, que sería el ancho de cara. Vean, el ancho de cara no lo confundan con el espesor del diente. Nada que ver el espesor con el ancho de cara. ¿Ya vieron cuál es el espesor del diente? Si ustedes ven el engrane, ven su cara lateral del engrane, pues lo que van a ver es el espesor del diente del engrane. Pero si quieren ver la cara frontal del engrane, la cara frontal nos va a mostrar el ancho de cara del engrane. Entonces, el ancho de cara del engrane se representa con la letra F mayúscula y dice, se le llama también longitud del diente o ancho del flanco. Hay veces que le llaman flanco o cara, así le llaman flanco o ancho de cara. Y dice que es el ancho del diente medido en dirección paralela al eje del diente. Vamos a ver cuál es el ancho de cara. Y esto pues lo vamos a ver con otra vez las figuritas, pero ya no esta, sino que nos vamos a la siguiente. Nos vamos a la figura de acá abajo. El ancho de cara, ingenieros, pues prácticamente, bueno, aquí me voy a esta, es esta distancia que hay desde este extremo del diente hacia este otro extremo del diente. Si ustedes vieran este engrane de manera frontal, pues el ancho de cara, la cara del engrane es todo esto que les estoy asurando, vean. Esto, que les estoy rayando, esto es la cara del diente del engrane. Su ancho total, el ancho de esa cara,
Ahí está, el ancho de esta cara es la letra F. Solamente esa medida, ese ancho. ¿Sí? ¿Sí se entiende, ingenieros? ¿Y cómo calculamos ese ancho de cara? ¿Cómo se calcula? Por lo regular, ese ancho de cara para engranes simples, que son discos simples, es el ancho del total del engrane. Pero recuerden que también hay engranes con mamelón de un lado, con mamelón de ambos lados, entonces pues ya no sería igual al ancho total del engrane. Aquí está más identificado la cara del diente del engrane, esto se le llama cara, y su ancho, pues lo vemos acá, pero también lo podemos ver de este otro lado, ¿no? Este es el ancho de cara. ¿Y cómo lo determinamos? Aquí sí nos vamos a regir por la norma AGMA para poder identificar ahora sí que el ancho de cara. Y la norma AGMA nos da parámetros para definir este concepto. Nos dice que el ancho de cara, ingenieros, tiene que ser igual, bueno, aproximadamente igual, entre 9 sobre el paso diametral. Aquí voy a corregir nada más, es paso, es P mayúscula, subíndice D, y 14 sobre paso diametral, P mayúscula, subíndice D, ¿vale? Por eso les puse aquí paso diametral. PD es paso diametral. ¿Sí? Estos son los rangos del ancho de cara, es decir que cuando ustedes hagan sus cálculos no deben usar valores menores a 9 sobre el paso diametral ni mayores a 14 sobre el paso diametral. Tampoco se pueden usar valores decimales. Si ustedes dicen 9.5, bueno, lo mejor es usar valores enteros, 9, 10, 11 o 12, 13, 14. Valores enteros sobre el paso diametral, que es lo más adecuado, y pues por lo regular nosotros tomamos el valor permisible, y el valor permisible sería como que la mitad entre esos dos valores. ¿Que cuánto sería, ingeniero José Carlos? ¿Cuánto sería la mitad entre 9 y 14? ¿El punto medio cuál sería, José Carlos? José Carlos González. Perdón, ¿ya me escucha? Sí, lo escuchamos. Si nos quiere Perdón, responder. ¿Lo escuchamos, ingeniero? es 11.5. No. ¿Cuál sería el valor intermedio entre 9 y 14? Que sería número entero, y les comenté que era número entero. ¿Cuál sería, ingeniero? No me diga que no sabe. ¿Se tomaría 12 entonces? Exactamente, sería 12 sobre paso de... Ese es el valor permisible que por lo regular podríamos tomar, ¿no? Casi siempre tomamos ese dato en nuestros cálculos. Ahora, si ustedes quieren, muchas gracias, ingeniero, si ustedes quieren tomar el módulo métrico, sería 9 por el módulo métrico. Recuerden, anteriormente era sobre el paso diametral, ahora es por el módulo métrico, o 14 por el módulo métrico. ¿Sale? Entonces, ese es el ancho de cara. De esa manera se determina. Vámonos con el siguiente concepto, que sería el chaflán. Dice que el chaflán también se le llama filete, y es el arco que une el perfil de involuta del diente con la raíz del espacio entre dientes. Ahorita les digo cuál es el perfil de involuta, pero vamos a ubicar del diente con la raíz del espacio entre dientes. Vean, raíz del espacio entre dientes, y es un arco, ¿ok? Nos vamos a las figuritas que les habíamos mostrado, y pues prácticamente el chaflán del que estamos hablando, pues es
la raíz del diente, pues este es la raíz, este es el círculo de raíz. Lo que está acá abajo es círculo de raíz. Y aquí está el chaflán que une ese círculo de raíz con la involuta del diente, que la involuta ya es donde inicia la curvatura, o esta pancita del diente es cuando inicia, esta se le conoce como involuta. Entonces, este chaflán es, pues ahora sí que es de lo que el dato que estamos hablando, ¿no? El chaflán del diente, ¿sale? Ahora, ese chaflán, ingenieros, por lo regular, casi siempre, su radio tiene que ser o coincidir con este pequeño círculo que está imaginario arribita, que se acuerdan que ese círculo era el que nos ayudaba a formar la holgura o claro, ¿sí se acuerdan? Ah, bueno, pues más o menos esa es la distancia de ese chaflán, pero bueno, vamos a ver cómo también lo podemos determinar, ¿sale? Y bueno, nos va a servir mucho esa involuta, bueno, ese círculo imaginario donde entra la holgura del diente, y bueno, aquí no hay ninguna letra para representar el chaflán, simplemente se le conoce como chaflán, ¿sale? Y bueno, vámonos con el siguiente concepto, que es la cara del diente del engrane. Esto pues ya lo habíamos visto en una figurita, nos dice que es la superficie. Una cara es una superficie. Es la superficie del diente del engrane, ¿sí? Desde el círculo de paso, o sea, es una cara que se mide a partir del círculo de paso hasta el círculo exterior o externo del engrane. Esa cara, pues lo vamos a verificar acá en estas figuritas. Vean, aquí ya la tenemos, ¿sí? Y se mide desde el círculo, pues, el círculo de paso, que es esta línea punteada que está acá abajo, hasta el círculo exterior del diente del engrane que está acá arriba. Esto, pues, se le conoce como cara del diente del engrane. Esta es la famosa cara del diente del engrane, pero solamente es a partir del círculo de paso hasta el círculo exterior. No me vayan a decir que todo es la cara del diente del engrane hasta acá abajo, porque sería incorrecto. Solamente llega hasta el círculo de paso. ¿Vale? ¿Sí identifican la cara, ingenieros? Vámonos con el siguiente concepto, que sería flanco. Y el flanco dice que igual es una superficie del diente del engrane, pero medido desde la raíz del diente, o del espacio entre dientes, incluyendo el espacio entre dientes o chaflán. Entonces, ahora el flanco, pues es la parte inferior de la cara del diente del engrane, pero es una superficie que incluye el chaflán. Ese es el flanco del diente. Y vámonos nuevamente a este. El flanco del diente, pues ahora le ponemos, si quieren, otro color, vamos a ponerle color azul, y el flanco del diente, pues sería esta distancia que hay en este punto de aquí, incluyendo el chaflán, esta zona incluyendo el chaflán del diente del engrane, ¿sale? Este chaflán de acá abajo es toda esta zona que ustedes pueden ver en este otro lado. ¿Sí se puede apreciar? Y llega a partir del diámetro de paso hacia abajo, ingenieros, contemplando el chaflán, ¿sale? Ese es ahora sí que el flanco, ¿sí? ¿Sería hasta el final del chaflán, profe? ¿Perdón? ¿Sería hasta el final del chaflán? Hasta el final del chaflán, así es. ¿Vale? Como ahí dice, incluyendo el chaflán, ¿ok? Y bueno, vámonos Profe. a otro concepto, ¿perdón? Bueno, es que en la anterior imagen le quería preguntar si no ve que la línea de espesor del diente sería como la línea de separación entre la cara y el flanco, entonces. A ver, el espesor del diente es esta distancia que ahorita te voy a marcar, ¿ve? Esta distancia. No, sí, ándale. Acá. Sí, esa sería como la separación, por así decirlo, o no. La separación ya lo vimos acá arriba, que es este es el espesor del diente. No, y este pero es me refiero al... el ancho de la espacio. Bueno, es que, o sea, veo que la cara está como de la mitad para arriba. Ajá. Y el flanco también. Y por eso me refiero que si la mitad entre esos dos es es en el espesor del diente, ajá.
Ah, ok. No, es que no es espesor del diente, es la altura del diámetro de paso, ¿sí? Bueno, es que estoy viendo Es la el imagen de círculo arriba, de paso. donde se ve como la mitad de... Es un intermedio, no es la mitad, ingeniero, porque Ok. si hablamos de la mitad, estamos diciendo que el adendum y el dedendum es el mismo. Y podríamos decir que tu adendum es la distancia que hay de aquí a acá. Este es tu adendum, ¿sí? Y tu superficie de cara es el arco que está en el adendum hasta el círculo de paso. Y el dedendum, pues, está acá abajo, ¿sí? Sí, No puede ser la mitad, ¿sí? bueno, está bien. Es a la altura del círculo de paso. ¿Del círculo de paso hacia arriba o del círculo de paso hacia abajo? Del círculo de paso hacia Ok. arriba es la cara y del círculo de paso hacia abajo es el flanco. ¿Vale? Está bien, profe. Pues, Bueno, vámonos con el siguiente concepto y la famosa distancia entre centros, ingenieros. Ya para ir terminando, nuestra distancia entre centros, aquí lo voy a poner con color rojito mejor, nos dice que para empezar la vamos a representar con la letra C mayúscula, como en bandas y cadenas, la distancia entre centros es C mayúscula, ¿sí? Y dice que es la distancia del centro del piñón al centro del engrane. Y esta normalmente es la suma, para poderla calcular o determinar su valor, es la suma de los radios de paso de los dos engranes. Entonces, si tenemos dos engranes, un par de engranes engranados, ¿sí? Aquí tengo un engrane y por acá voy a poner el piñón. Entonces se dibujó medio feo. Acá tengo el piñón. ¿Vale? Aquí está el piñón. Entonces, recuerden que estos son los círculos de paso. La distancia que hay entre centros de estos, pues, de los círculos de paso, de los engranes, esta es la distancia entre centros. La distancia que hay entre esos centros es la famosa distancia entre centros. Y si se dan cuenta, esta distancia entre centros, ingenieros, nos dice ahí que es la suma de los radios. Quiere decir que yo, si de aquí, desde este centro de aquí, pinto un radio hasta acá, aquí hay un radio, y luego acá hay otro, de aquí para acá hay un radio, pues la distancia entre centros, vean que es la suma de los dos radios, ¿ya vieron? ¿Ingenieros? Entonces, si ustedes saben que el radio es igual al diámetro sobre 2, pues entonces la distancia entre centros es la suma de los diámetros sobre 2. ¿Sí queda claro? ¿Ok? Y bueno, si ustedes quieren determinar la distancia entre centros en función del número de dientes y el paso diametral, lo pueden determinar para por ahora sí que el sistema americano, y para el sistema métrico, pues con el módulo, multiplicando nada más los números de dientes por módulo, la suma de los números de dientes sobre 2. Esta es la distancia entre centros, ¿vale? Y vean que se calcula de manera diferente, no me vayan a usar las fórmulas de bandas y cadenas porque es muy diferente. ¿Vale? Aquí sí debe haber contacto entre los engranes, en bandas y cadenas no. ¿Sale? Me voy al siguiente concepto ya para ir finalizando este punto, esta clase, ingenieros. Y el siguiente concepto se le conoce juego entre dientes o huelgo. Y vamos a ver a qué refiere. Y aquí sí le voy a pedir, por favor, a la ingeniera Linda. Por favor, ingeniera Linda, ¿nos quieres leer el párrafo? Sí, si el espesor del diente se hiciera idéntico al valor del espacio entre dientes, como lo es en teoría, la geometría del diente debería tener una precisión absoluta para que funcionaran los dientes y no habría espacio para lubricar las superficies de los dientes. Para resolver estos problemas, los engranes prácticos se fabrican con el espacio entre dientes un poco mayor que el espesor de diente y a la diferencia se le llama juego o huelgo. Muchas gracias, ingeniera. Vean, ingenieros, que habla del espacio entre dientes.
¿sí? Dice, el espesor del diente, si el espesor de un diente se hiciera idéntico al valor del espacio entre dientes, era lo que yo les comentaba hace rato, como les en la teoría, dice, la geometría del diente debería tener una precisión absoluta para que funcionaran los dientes, y en este caso se trabarían si los dejamos iguales, y no habría un espacio ni para lubricar la superficie de los dientes si se traban los engranes. Entonces, el juego entre dientes o huelgo, ingenieros, pues prácticamente se los había dibujado aquí. Es este pequeño, ahora sí que lo que les subraya acá, las tolerancias que hay entre un diente, la cara de un diente y la cara del otro, a eso se le conoce como juego o huelgo. Es la distancia que hay de aquí hacia el otro, de la cara de este diente a la altura del círculo de paso, hacia la cara del otro diente. Ese es el juego huelgo. ¿Sí se entiende, ingenieros? ¿Sí lo ubican? Esa distancia, esa tolerancia es juego huelgo. ¿Sale? Y bueno, eso pues se mide, ahorita se van a dar cuenta que es hasta en centésimas de pulgada, esa distancia, que es en el espacio entre dientes es donde se mide. Y bueno, para poderlo determinar nos tenemos que apoyar, ingenieros, de las mismas tablas que nos recomienda la norma, y para poderlo determinar necesitamos conocer el paso diametral y necesitamos conocer la distancia entre centros. Estos datos son importantes para poder conocer el juego huelgo, que está medidas en décimas, en milésimas de pulgada, hasta milésimas de pulgada está medida. Para el sistema del módulo métrico podemos apoyarnos en la tabla de abajo, por eso siempre hay que verificar la tabla que hagamos de referencia de la norma, porque puede ser que la tabla hable para engranes de 20 grados, 14,5 o 25, ¿sí? O dependiendo del sistema que estemos trabajando. Y yo nada más les quiero comentar, si se dan cuenta, para una distancia entre centros de 2 hasta 4 pues, pulgadas, no se recomienda utilizar pues, pasos diametrales de 5 a 1.25, porque por lo mismo, la misma norma nos dice que no recomiendan esas distancias porque no nos van a dar inclusive juego o huelgo para esas distancias, ¿sí? Es muy difícil lograr un juego huelgo para estas distancias entre centros a estos pasos diametrales. Por eso aquí no tiene nada. Cuando en sus cálculos utilicen valores, en cuanto a su distancia entre centros les dé, pues utilicen valores que puedan darle o identificar sus datos. Si el valor, por decir, es intermedio entre 2 y 4, es 3, pues los valores de 18 a 8 paso diametral pueden interpolarse. Cualquier valor lo pueden interpolar. Si les da un valor intermedio, si les da 2.5, si les da 3.7, pues lo pueden interpolar de estos valores, pero acá abajo no pueden interpolarlo. Por eso se recomienda que si les dan distancias entre centros tan pequeñas, utilicen pasos diametrales más grandes. Pero también para distancias entre centros muy grandes, los pasos diametrales grandes, pues no se recomiendan. Tengan mucho cuidado a la hora de elegir, en este caso, su paso diametral y con su distancia entre centros, porque el juego huelgo pues no se les podría lograr. ¿Sale? ¿Ingenieros? Pues hasta aquí le dejamos, les agradezco su atención. Nada más acuérdense que nos quedamos en el concepto de juego huelgo y pues nos vemos el día de mañana, nos vemos en ESIME. Nos toca ir a ESIME, ingenieros. Ya es la última vez de este semestre que nos vamos a ESIME. ¿Vale? Que tengan un excelente día a todos. Bueno, excelente inicio de semana. ¿Perdón? Profe, sí, es que yo el día viernes no pude